Tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. Nueva hora en la tarde de Canal Sur Radio, y pensando que están de vacaciones en este periodo navideño, queríamos dedicar parte de esta tarde a la gente que se dedica a enseñar, a los maestros y maestras. Queríamos dedicar parte de esta tarde a la educación, porque algunas personas no solo se limitan a enseñar, sino a transformar vidas. Patricia Santos es un ejemplo de ese extraordinario trabajo y extraordinario compromiso, elegida, fíjense, en 3 ocasiones como la mejor profesora de formación profesional de España. Así que esta malagueña ha dedicado su carrera a trabajar en institutos de contextos sociales complejos, donde su enfoque innovador y su pasión por ayudar han marcado la diferencia. Y por eso está aquí en la radio, por eso hemos querido que la conozcan esta tarde. Desde convertir aulas en espacios de emprendimiento, porque eso lo ha hecho, hasta liderar un proyecto que llevó a sus alumnos a Hollywood. Así que Patricia demuestra que la enseñanza va mucho más allá de los contenidos, lo estábamos hablando hace un momento a micro cerrado, va más allá de los libros. Su historia es un testimonio de empatía y de amor por la educación en un sistema que todavía lucha contra muchas desigualdades. Yo creo que Patricia es más que una docente, es una mentora y creo que hay que resignificar mucho esa palabra. Es una guía para muchos alumnos y una esperanza. Así que vamos a ver cómo lo hace ella. Patricia Santos, bienvenida. Muchas gracias, me ha encantado la presentación. Bueno, que lo estábamos hablando hace un momento. Sí, pero te he escuchado y digo, muy emocionante. Es que eres todo eso, Patricia. Es bonito escucharlo eso. Sí, porque cuando lo haces, no lo haces con ese objetivo, entonces cuando te paras y miras atrás, ¿no? Dices, "Guau, esa va mereciendo la pena". En mi caso, ese giro que hice fue en cuarto de carrera, porque yo quería ser juez, y sentí vocación docente, dice María Zambrana, ¿no? Pues en ese momento y creo que va mereciendo la pena, ¿no? Siempre merece la pena cada año que pasa cuando ves pues a estudiantes que te dicen que les has cambiado la vida o que bueno, que parte de su éxito es tuyo, ¿no? Es cosas tan bonitas que ahora mismo se me ponen los vellos de punta. A mí también, solo de escucharte, de verdad, solo de escucharte. Porque lo pensaba, ¿no? Pensaba que hay veces que un docente puede cambiar la vida a nuestro hijo, y yo estoy en el lado de las madres, ¿no? O de los padres, ¿no? Ahí estoy, en ese lado. Y sé que muchas veces podéis hacer mucho y tenéis, nosotros como padres, por supuesto, no hay que dejar toda la educación en la escuela ni toda la educación en el instituto, porque claro, evidentemente en casa pues tenemos que hacer mucho, ¿no? Y parte todo de ahí. Pero tenéis a nuestros hijos muchas horas. Sí, yo también soy madre, desde el punto de vista de madre. Creo que a veces también los roles que tenemos, ¿no?, hacen que lleguemos de diferentes maneras. Entonces, muchas veces la familia queremos llegar como padres, pero la etapa que toca, ¿no?, en la adolescencia, hace que sea complicado, ¿no? Y entonces el rol de la escuela también es muy importante para que trabajemos en el mismo sentido, ¿no?, familias y escuelas, y podamos pues ayudar a nuestras jóvenes y a nuestros jóvenes a que se encuentren, a que encuentren su sitio, a que se vuelvan a conectar cuando se han desconectado, ¿no? Que creo que es importante. Es una etapa complicada, y entonces yo creo que eso, tenemos que ser un equipo, familias y la escuela, ¿no? Y cuando no llega por un lado, que llegue por otro. Es un poco así, sí. Y la verdad que, bueno, pues en eso estamos, en intentar. Yo también en mi caso, yo es que las chicas y los chicos que pasan por mi aula, para mí ya se quedan para siempre. Y yo creo que tengo mucho instinto maternal. Son casi también mis hijos y mis hijas, ¿no? Porque
les cojo mucho cariño y claro, el tipo de relación que intento llevar al aula es un tipo de relación en el que quiero que se sientan seguros, una relación de confianza, de respeto mutuo y que les permita, pues en ese espacio seguro, pues crecer, también plantearse cuáles son sus dificultades, sus prejuicios y que puedan reflexionar sobre eso y puedan superar a veces situaciones complejas, que o no son tan complejas, pero se ven muy complejas desde esa perspectiva. Bueno, y sobre todo para ellos, a veces para ellos es muy complejo todo, ¿no? Exactamente. ¿Cómo recuerdas tu primera experiencia en la Línea de la Concepción, en un instituto de la Línea? Yo la verdad es que llegué súper joven. De hecho, el director, Pepe Arconchel, que bueno, falleció y no sé si no escuchaba, para mí ha sido un gran guía, un gran mentor, y me enseñó muchísimo. Me confundió con una alumna, me quería mandar a clase, me regañó, me mandó a clase. Y le tuve que decir, no, disculpe que vengo a dar clases. O sea, yo es que empecé muy jovencita, con 23 años ya estaba trabajando para la Junta antes en la universidad. Y yo recuerdo que fue llegar a un montón de chicos y chicas que apenas teníamos diferencia de edad, pero sí se notaba ese contexto social deprimido, ¿no? Hay un índice de desempleo muy grande y en muchas familias desestructuradas, familias en las que los chicos y las chicas pues venían al instituto a veces no para estudiar, sino simplemente para no estar en casa. Y claro, el choque también fue cultural hacia mí, hacia lo que yo he vivido y la diferencia, ¿no? de la suerte que había tenido yo de tener una familia, pues medianamente lo que podría ser normal, ¿no? Y ver que había otras personas que no lo tenían. Y también fue un espejo y una cura de humildad muy grande, de decir, tú no sirves para esto, o sea, tú creías que sabías, ¿no? Que podías dar clases. Yo venía de ser matrícula de honor, o sea, había estado estudiando todo matrícula de honor, instituto, facultad, y pensabas tú que yo ya lo sé todo, ¿no? Y de repente te encuentras un ecosistema de aula complejo, con muchas vidas que se juntan ahí y que hacen bastante difícil ese modelo que tú traes, ¿no? Aprendido sin reflexionar, que un modelo quizás más clásico, más pues unas explicaciones dogmáticas, y en este caso pues te encuentras que claro, allí no tenían ningún interés en lo que yo le quería contar, o sea, no iban al centro porque quisieran aprender, en su gran mayoría, entonces claro, eso te pone un espejo y es una cura de humildad total, ¿no? De decir, tienes que formarte, no es suficiente con lo que tienes y tienes que reflexionar y pensar. Yo de ahí lo primero que aprendí es que solo aprende el que quiere aprender. O sea, no puedes forzar, no se puede. Igual yo les digo a ellos, ¿no? Yo no puedo respirar por ti, no puedo comer por ti, ni puedo aprender por ti. Entonces tienes que decidir qué quieres aprender. Y es una decisión que tiene que provocarse. Y se provoca desde la reflexión, es una toma de responsabilidad. Y eso hay que conducirlo también. Porque a veces, como adultos, somos parte de esa falta de madurez, ¿no? Por la manera en la que nos relacionamos con el alumnado, en mi caso, con los chicos que tenemos en casa, ¿no? Es decir, darles esa posición en la relación en el aula también es importante, de que asuman esa responsabilidad de aprendizaje, y entonces en ese momento estamos ahí para que puedan adquirir cultura, que entiendan que la cultura es empoderante, ¿no? Que la cultura te hace más libre, te permite tomar decisiones que no son condicionadas por otras personas, ¿no? Y que te permite tomar las riendas, ¿no? Entonces eso es muy importante. Pero tiene que haber una previa decisión, tiene que haber una educación del ser, ¿no? Como de base, antes de... Exactamente, antes de que lleguen los contenidos, lo estábamos hablando, antes de que un niño sepa hacer una raíz cuadrada o un ejercicio de matemáticas o analizar una frase, antes de eso tiene que haber otras cosas. Efectivamente. Y es que además
si tú no tomas la decisión, en muchos casos incluso puedes memorizar, puedes repetir lo que se te ha dicho, pero al no tener esa atención, bueno, eso lo demuestra la neurociencia, no se va a quedar, o sea, no va a ser no va a cambiarte, no va a ser trascendental. Por eso es mucho más importante el foco hacia el ser primero. O sea, yo creo que quizás eso, yo ahora que tengo la oportunidad de compartir con otros compañeras formaciones, y cuando me dicen, bueno, ¿me puedes pasar tu programación o cómo haces en aula? Digo, pues fijaros que yo creo que lo más importante es el modo de relacionarse. El modo, lo que se llama la relación pedagógica, cómo generas tu modo de relación, que tiene que estar basado en la escucha, en el diálogo, en el respeto, en darle oportunidad de trabajar esa inteligencia emocional, que es tan importante para todo, o sea, para poder conocerte a ti mismo, para saber qué quieres ser. Y eso es lo primero, es el punto de partida para cualquier aprendizaje, porque cuando alguien ya sabe lo que quiere, cómo lo quiere, tiene claro una meta, pues luego todo lo demás viene, es mucho más fácil, ¿no? Todos los contenidos luego vienen fácil, o sea, de hecho son demandados por parte de... Exactamente, exacto, ¿no? ¿Cómo logras captar la atención? Hemos visto varias series de televisión. Yo he visto recientemente una película donde, bueno, pues un profesor en un, como tú decías, en un ecosistema, en un aula muy complicada y muy difícil, al final consigue cosas de sus alumnos. ¿Cómo consigues tú captar la atención de ese alumno que en principio no quiere estar ahí? Sí. Yo lo primero que creo que es importante asumir, que eso también me costó en su día, que no siempre voy a poder. O sea, eso es lo primero. A veces, porque cada uno tenemos nuestro momento. Entonces, quizá cuando no puedes, lo que tienes que dejar es la semilla para que cuando llegue, pues germine, ¿no?, el momento. Pero normalmente lo que intento es, porque empezamos con trabajos de autoconocimiento e introspección un poquito, hablamos sobre lo que somos, lo que queremos, trabajamos una filosofía japonesa, Ikigai, para encontrar nuestro lugar en el mundo. Y luego aparte trabajamos con una metodología de retos que hace que, bueno, pues que tengan que ir superando determinadas problemáticas reales que les acercan un poco más, para que sea un poco más motivador. Y bueno, y a partir de ese punto hay un análisis de partida, y luego ves que cada persona necesita una cosa diferente y tienes que atenderlo de manera diferente, ¿no? Aunque tienen muchos puntos en común, porque la adolescencia hace que eso sea algo en común, ¿no? Ahora mismo, por ejemplo, pues notas que existen muchos problemas de autoestima, en la salud mental. Exacto, es lo que más os preocupa ahora mismo. Sí, lo notan. Yo... Patricia, no lo sé, es decir, estamos con los índices de suicidio, estamos con los índices de salud mental en la gente joven. Por otro lado, parece que el foco, a veces los padres lo ponemos donde no está, estamos desorientados. ¿Cómo ves todo eso, Patricia? Yo veo que es muy importante hablar. Fíjate que la última actividad de clase, que fue esta semana pasada, justo el viernes, porque me dijeron, maestra, nosotros queremos venir el viernes, digo, pues por clase. Qué bien, ¿no? Sí. Qué bien. Estuvieron hasta el viernes. Qué bien. Sí, además, pues se juntaron todos en clase, diferentes ciclos, y todo el mundo estuvimos Y el ejercicio iba de la felicidad. Y fíjate algo que es tan así, ¿no?, que yo les planteaba qué era para ellas y para ellos la felicidad. Y estuvimos hablando del consumo, fíjate, hasta del consumo de personas, que salió ahí, cómo se están cambiando los métodos de relaciones, y con amigos, con cariño también, o sea, y cómo se está evolucionando eso. Y a mí, por ejemplo, me llamó la atención que un alumno me decía, yo dije, ¿creéis que son felices en vuestra casa? Y uno me dijo, mi madre no lo es. Mi madre no lo es. Y yo le pregunté, ¿y le has preguntado? Y dice, no, eso no se habla. Yo creo que la clave está ahí, en la comunicación. O sea, claro, yo le dije, sí, se habla. Hay que hablarlo. Tienes que preguntarle, porque
porque a lo mejor... Porque esa es la percepción que esta persona, este alumno o alumna tenía. Claro, es la percepción... de que su madre no es feliz. Claro, y quizás, yo se lo dije, digo, quizás... Pero qué bien que lo cuente ahí. Sí, claro, o sea, que generes... es un espacio seguro. Exactamente, que generes ese espacio seguro para que lo pueda decir. Sí, y además yo creo que, se lo dije, digo, y dice, ¿y para qué crees que se lo tengo que contar? Y le dije, porque creo que igual le vas a ayudar. Y me dice, no, yo soy un niño, no puedo ayudar. Digo, sí, claro, a veces vosotros me enseñáis a mí muchas cosas. Entonces, a veces los mayores también necesitamos hablar estas cosas y que nos la digan, ¿no? Y más de personas que te quieren. Así que, básicamente, yo creo que esos espacios de diálogo, de reflexión, son muy importantes, generarlos. También en casa, ¿no? Quizás no estamos acostumbrados a trabajar, a tener ese espacio de calidad, ¿no? De sentarnos. Pero ¿crees que tendría que haber, perdona que te interrumpa, Patricia, Sí. una escuela de padres? Porque, por Sería ejemplo, superinteresante, sí. claro, con el caso que tú has puesto, Sí. es el caso de alguien que te dice, mi madre no es feliz. Sí. Y tú le devuelves, ¿has hablado con tu madre? ¿Le has preguntado por qué no es feliz? Pero claro, hay que hablar con la madre también. Claro. Porque hay que contarle a esa madre que su hijo está percibiendo que ella no es feliz. Claro, sí. Lo que pasa que es verdad que... Aunque, Entonces, claro, eso lo perdemos, ¿no? O lo perdéis los maestros, ¿no? sí, porque en la etapa temprana sí que está más presente la familia. Claro. De hecho, hiperpresente. O sea, casi restando esa autonomía que requiere Muy de los acuerdo, niños y las niñas. muy de acuerdo. Pero luego llega un momento en el que desaparecen por completo. Y tienen 12 años. Exactamente. ¿Tienen 12 años? Sí, sí, sí. Y desaparecemos. Totalmente. Con Y 12 años. Y ahí cuesta muchísimo, ¿eh? Hacemos actividades de... Cuesta mucho una cita. Sí, pues una cita. Sí, cuesta mucho una cita con un profesor o con un, ¿no? Y con cualquier actividad que hacemos. O sea, quiero decir que no es habitual. No es habitual. A lo mejor cuando las notas pues te llaman, tal, pero es demasiado tarde. Sí, además que las notas... Cada 3 meses, no lo sé. Es que más las notas no es que sean lo más... o no deberían de ser lo más importante. Exacto. No deberían. Exacto. Todo al final se basa en el boletín, ¿no? En el número. Cuando hay cosas que probablemente trascienden el número y el contenido. Totalmente, porque además las personas no somos números. Yo intento trasladárselo, tenemos que ponerlo porque la ley nos exige poner un número. Yo creo que deberíamos de empezar a evolucionar a otro tipo de evaluación más cualitativa, más que cuantitativa, es decir, donde se haga un informe sobre el desarrollo que ha tenido esa persona a nivel personal, social, lo que ha aprendido, ¿no? Lo que le queda por aprender. Sería mucho más interesante. Pero es cierto que le damos mucha importancia a un número que en realidad no te puede definir bien lo que ha ocurrido ahí. Y sí que es importante trabajar más actitud, trabajo, esfuerzo, objetivos, cómo me he relacionado a nivel social, cómo he gestionado los conflictos, cómo he sido capaz de trabajar por esas cosas que me planteo, ¿no? Y eso son mucho más importantes porque yo les digo, hoy esto ha sido una conversación también de estos últimos días, digo, yo sé que no lo veis todavía porque hay que verlo con perspectiva, pero desde la perspectiva que yo tengo ahora, nadie se acuerda lo que sacaste en matemáticas en tercero. No. Nadie se va a acordar. En cambio, ¿quién eres? Sí. O sea, eso sí que se va a quedar ahí. ¿Quién eres? Entonces hay que trabajar eso, en lo que eres. Como persona, cómo te relacionas. Estoy descubriendo por qué eres la mejor de España. Estoy descubriendo aquí en esta charla, en esta conversación, porque esta profesora con la que estamos hablando es esta maestra. ¿Te gusta que te diga maestra? Me encanta, sí. Cuando llegué la primera vez a la línea, eso era algo muy común, te decían maestra y me decían mis compañeros, nosotros somos profesores, como si eso fuera. Sí, porque es verdad más, que ¿no? Los de colegio son maestros y los de instituto son profesores. Pero bueno, no tiene por qué, ¿no? El concepto de la palabra maestra es precioso. Es algo que incluso a mí me parece un honor que alguien considere que soy su maestra. O sea, es un regalo, ¿no? Cuando te dicen maestra. Así que a mí sí me gusta que me llamen maestra. Creo que y lo recibo como regalo cada vez que alguien me lo dice, ¿no? Que tenga ese... ¿Cómo manejas la frustración? Nos lo has explicado hace un momentito cuando me decías, yo sé que
no con todos los alumnos lo voy a conseguir, y es una cosa que también has aprendido a manejar. Pues mira, yo me acuerdo siempre de uno de los primeros casos, yo tendría 24 años o así, se llama Jorge, no sé si me escuchará. ¿Quién sabe? Sí. ¿Quién sabe? Y en clase, fue una clase muy complicada y eran muy pocos chicos, pero hacían consumo de droga, venían a clase mal y no tenían una vida muy... Y además se juntaron muy ordenada. Todos, sí, se juntaron todos a la vez, les costaba mucho, no fue casi imposible, ahí tuve que rendirme, decir que bueno, ya no le interesaba lo que le estaba explicando, ¿no? Yo recuerdo que dije una de las frases más raras que hice en mi vida, porque yo cuando llegué no quería asumir que no me estaban atendiendo y ignoraba que ellos no me atendían porque estaban pues bajo el consumo de droga, ¿no? Y en un momento dado, pues por dentro yo sabía que eso me afectaba, pero lo ignoraba, ¿no? Y me giré y dije, por favor, drogaros todos con la misma droga. Y yo cuando me di cuenta que dije, ¿qué acabo de decir? ¿Qué barbaridad acabo de decir? O sea, ¿cómo he dicho esto? Y dije, es que no soy capaz, o sea, es que no soy capaz de llegar a ellos. O sea, me rendí, solté la tiza y dije, vamos, tenemos que aprender, o sea, está claro que así no, yo no soy capaz y tengo que aprender algo, ¿no? Ahí empezamos una relación, yo les dije, bueno, enseñarme a mí, porque si yo no puedo enseñaros, algo podré aprender, ¿no? Y se generó un vínculo entre nosotros, yo le escuchaba, ellos me contaban lo que les gustaba, las cosas sobre... Y en un momento dado, yo recuerdo una vez que fue súper emocionante, que estaba en una guardia y me dijo, vino este alumno y me dijo, maestra, hemos decidido en clase que hoy vamos a aprender lo que tú quieras aprender, lo que quieras. O sea, estamos dispuestos a aprender, ¿no? Yo ahí noté que había como una conexión, de repente habíamos conseguido generar ese espacio para aprender, ¿no? No sabía tampoco todavía por qué, pero a la semana siguiente dije, ¿dónde está Jorge? Maestra, la han cogido en un coche, estaban entrando en una casa, allanamiento, y está en la cárcel, o sea, está en la cárcel. Y fue un poquito triste. Don Jorge, no pudiste conseguirlo. No, fue triste. Sí. Bueno. Pero bueno, es verdad que piensas, con él no, con otros sí. Y nunca se sabe. Y nunca se sabe. Y nunca se sabe si a lo mejor esa semilla sí. Quedó ahí. Y Jorge tiene hoy día otra vida, ¿no? Espero que sí. Qué interesante todo lo que nos estás contando y qué emocionante, porque estamos aquí las dos bastante emocionadas. Sí, bueno. Esto es como de película, Patricia. Es al final como la película que vi el otro día. Bueno, esta es la historia sobre la frustración, pero ahora te voy a pedir la historia de éxito. Sí. ¿Cuál sería la historia de éxito en tu carrera? Que tiene que haber muchas. Muchísimas. A mí cuando me preguntan me dicen por premios, y ya te digo yo que los premios en realidad no los ve nadie, los tengo en mi móvil, porque son mensajes preciosos. Sí. Regalos, caras, o sea, esos son los premios. Ese es mi éxito real, o sea, en realidad. Y yo sí que recuerdo el momento así que hizo un clic mi cabeza, que pensé, me tengo que plantear por qué quiero ser maestra, por qué no voy a hacer otra cosa, ¿no? Y fue un proyecto que hicimos en la línea con 100 estudiantes. Iba a llevar un viaje de estudio, lo que hace todo el mundo, ¿no? Pero les planteé, ¿dónde queréis ir? Y dijeron, bueno, pues queremos ir a Ibiza. Ahí no vamos a ir porque yo no me voy con un montón de... Y entonces un chico dijo, a Nueva York. Y el otro dijo, mira, eso es imposible. Y yo recuerdo que eso fue un clic que dije, no. Puede ser. No puede ser, imposible. No, digo, no me habéis dicho la luna, no me habéis dicho nada así complejo, ¿no? Entonces digo, vamos a ir a Nueva York. Y ahí empezó Proyecto Nueva York, que pusimos todo, mi asignatura, mi módulo era sobre administración y gestión de comercialización de la pequeña empresa. Yo nunca había hecho nada realmente, o sea, todo en teoría, ¿no? Y decidimos aplicar todo lo que venía en los libros de gestión, de proveedores, de
o sea, hacer acuerdos de rappel, etcétera, en cosas que se hacían cotidianas, de vender pues productos navideños, cosas así. Empezamos a invertir en propuestas que iban haciendo, hicimos un equipo muy grande, había unas reglas, tú conseguías tu dinero pero tenías que ayudar al resto. Y sacamos todo el dinero, 86.000 euros sacamos, y nos fuimos, llevé a 98 para ser exacto, 98 chicas y chicos de la línea, que algunos no habían viajado en la vida allí. A Nueva York. A Nueva York. ¿Cómo eran las caras, Patricia? Y yo recuerdo el autobús, cuando íbamos allí, los nervios, cuando salimos a la Séptima Avenida y salía el humo de la alcantarilla, que me decían, maestra, la cara de ilusión, estamos en una película. Claro. Les encantó, porque es verdad que había gente que no había ido más allá de Algeciras, ¿no? O sea, eso era lo más... Y sobre todo cambió vidas. O sea, hubo gente que decidió estudiar fuera, salir. De hecho, una chica que está viviendo en Estados Unidos, de las que vino del viaje. Fíjate, cómo le caló. Sí, totalmente. Cómo le caló aquello, ¿no? Sí. Y ahí sí que tuve yo digo que mi primer tesoro, porque cuando volvimos fue muchísima dedicación, era 24/7 lo que yo le dediqué a eso. O sea, todos los días. Es verdad que todavía no era mamá y podía, y joven. Y ayudé, lo preparé todo para que no pasara nada, hablé con consulado, con todo el mundo para que no pasara nada con lo que iba, y fue estupendo. Y a la vuelta me regalaron una plaquita súper bonita, que es la que tengo, como digo, como primer tesoro, que pone: gracias por todo el trabajo que hiciste para el viaje y por habernos enseñado que no hay nada imposible. Y eso fue, yo recuerdo que fue mi clic, fue... Por esto quiero ser maestra. Patricia Santos, y a Hollywood. Hollywood. O sea, pero ¿y esto? Lo de Hollywood vino después. Sí, ¿A quién llevaste a Hollywood? Pues, ¿a cuántos alumnos llevaste a Hollywood? Ahí nos fuimos 24. 24 alumnos a Hollywood. Sí, porque en este caso fue... ¿Por qué Hollywood? Porque son estudiantes de caracterización y maquillaje profesional. Ah, qué bueno. Sí, y entonces, cuando llegamos... No hay puerta que se te resista, Patricia. Claro, yo pensé, bueno, había que trabajarlo. Yo siempre les digo que un día no va a salir, pero no pasa nada. O sea, siempre luchamos por cosas, a veces no tienen por qué salir, pero lo que importante es que no digamos el no antes de empezar. O sea, hay que trabajarlo y luego ser capaces de resolver lo que se nos ponga, ¿no? Tenemos una frase en clase que es: toda dificultad es una oportunidad. Entonces, siempre que haya algo difícil es porque nos tiene que enseñar algo, tenemos que luchar por ello, ¿no? La resiliencia, que es la palabra que tenemos ahí también. Entonces ahí nos planteamos, bueno, si queremos aprender de cine, la verdad es que yo no era consciente de la cantidad de profesionales maravillosos que hay, excelentes españoles. De hecho, somos referentes en caracterización y maquillaje profesional. Pero claro, cuando te acercas a un campo que no conoces, ¿no? Yo sé, Hollywood, ¿no? Pues entonces les dije, ¿qué os gustaría? Pues nos gustaría aprender de cine y tal, en Hollywood. Digo, pues a Hollywood vamos a ir. Y así fue. Y así fue, además que fue una maravilla, porque decidí llamar y escribir a las productoras, y me decían, la Luna, ¿cómo te van a contestar Warner Bros, Paramount Pictures? ¿Y te contestó? Y me contestaron y nos invitaron a estar, nos enseñaron cómo se hacía. No sé qué va a ser lo próximo, me da miedo preguntarte cuál es la próxima parada, pero bueno. Yo como le voy como... En realidad parte de sus inquietudes, sí. Claro que sí. Sus ilusiones. Qué bueno, pero qué bueno que haya alguien que crea en que se puede, ¿no? Y que no siempre se puede, siempre se puede, pero bueno, hay que partir, como tú bien decías, ¿no? De esa base. Ahora estás en Málaga. Sí. En el que se llamaba Instituto Guadaljaire. Esto era antiguo. Era antiguo Guadaljaire y ahora tiene otro nombre. Profesor Isidoro Sánchez. Profesor Isidoro Sánchez. Y ahora estás ahí, con alumnos en Málaga. Sí. Y son estudiantes de caracterización, maquillaje profesional. Muy bien. También de imagen personal tenemos toda la familia profesionales. Tenemos de peluquería, de estética, de grado medio, grado superior, grado básico, tenemos de todo. Y luego automoción también y un poco de administración también, que ahora estamos... Es un centro que está creciendo ahora mucho en formación profesional. ¿Cómo es
casi para terminar, porque bueno, no Sí. termino esta conversación que me ha parecido maravillosa. Tengo a otro profesor ahora, a otro maestro de 23 años, enseguida, que voy a charlar con él. Pero, Patricia, alguien que esté considerando dedicarse a la enseñanza y que esté pensando ahora mismo, es que como está el mundo, yo no me voy a dedicar a esto, ¿tú qué le dirías? Yo pienso que es muy importante que haya esa vocación, porque es una profesión que requiere de esa vocación. O sea, hay profesiones que quizás se pueden sobrellevar mejor, pero es una profesión que tiene mucho que ver con la parte social. Tenemos que tener una serie de habilidades también nosotros, porque no se puede dar lo que no se tiene, y entonces es muy importante. Entonces, no plantearse que soy muy bueno en matemática o soy muy bueno en lengua, voy a dar lengua. O sea, porque ser muy bueno en una materia no te hace ser muy bueno como maestro o maestra. Con la IA que viene ahora, que eso será completamente sustituible, lo que nos hace, o lo que nos diferencia como docentes, esa parte, esa capacidad de relacionarnos, ¿no? Y entonces tenemos que ser conscientes de al trabajo que vas, o sea, ¿dónde vas? Vas a trabajar con personas. Esto es una parte muy friki, ¿no? Eso de un gran poder supone una gran responsabilidad, y es así. En nuestro trabajo supone un gran poder de influencia, y porque pasas por un momento de vida, de construcción de vida de las personas, y hay que ser consciente de ello para dejar una huella bonita, por lo menos, ¿no? En donde luego ya la vida cada uno nos va llevando, pero hay que dejar huellas bonitas. Y como de eso va el trabajo, yo creo que eso es muy importante tenerlo en cuenta antes de enfrentarnos, porque al final también, no solo como maestro o maestra, sino como tú decías, como madre, como padre, queremos que sea así, ¿no? Que esas personas que atiendan a nuestros hijos, nuestras hijas, que son tan importantes también. Y que dejamos tanto tiempo ahí. Exactamente. Y que están en vuestras manos también. Totalmente. Entonces creo que es una profesión que requiere vocación, que si queremos un trabajo fijo, hay otras cosas de administración o algo así, que yo creo que es muy importante que tengamos claro dónde vamos, que es vamos a relacionarnos con personas que están en construcción, que requieren mucho apoyo, ayuda y acompañamiento, que es una profesión que te va a exigir formarte a lo largo de tu vida, todo el tiempo, porque si no vas a notar la carencia, y tener una mente flexible, adaptable, porque son muchos años, ¿no? Y tienes que saber ir adaptándote a esos contextos. Así que yo recomendaría que primero tuvieran claro que realmente esta es su vocación, que es su pasión, porque a veces no es fácil, muchas veces no lo es, y hay burocracia, y hay momentos en los que, claro, estamos con muchos chicos y chicas, son difíciles, no hablan bien, y entonces tenemos que tener una perspectiva un poco más, o tener unas habilidades, unas capacidades un poquito más para gestionar todo ese tipo de situaciones, de ecosistemas, de conflicto, ¿no? Y que no nos afecten dentro de, que siempre nos va a afectar, pero no nos afecte en cuanto a que luego no sepamos responder, ¿no? En un aula, cuando hay alguien pues, que se sube de tono, o no seamos capaces de gestionar eso. Esto es lo más importante, saber gestionar. Patricia Santos, 3 veces mejor profesora de España en formación profesional, alumnos que faltaban a clase, pues con Patricia iban. Y eso es importante. Patricia, mil gracias por esta entrevista en vacaciones. Sé que queríamos hablar hoy, esta tarde la queríamos dedicar a conocer mejor por qué a una persona la hacen mejor profesora del país. A mí me ha quedado claro y espero que a los oyentes también. Mucha suerte con tus alumnos. Muchas gracias. Ha sido un placer. Gracias. Gracias.